Hola, estamos en las oficinas de Semana Económica y estoy con Pedro Cazorla, analista de macroeconomía, con quien vamos a analizar un poco lo que queda, un poco los efectos principales del reciente anuncio del retiro de estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, Ben Bernanke y bueno, la Reserva Federal, luego de su reunión que han tenido el martes y miércoles, publicaron un comunicado donde indican que a partir de enero va a iniciar el retiro del estímulo monetario del que se ha hablado todo este año. El retiro consiste en la compra de 75 miles de millones de dólares, cuando antes era 85. O Ujú. sea, son 10 miles de millones menos que va a comprar la Reserva Federal. Este programa era una suerte de programa de política expansiva, ¿no? Para ayudar a la recuperación de Estados Unidos. Sí, bueno, ese programa empezó en septiembre del año pasado Ujú. y empezó en primer lugar con la compra de mortgage-backed securities, que son instrumentos financieros de hipotecas, y luego hubo una ampliación de ese programa a bonos del tesoro de largo plazo. Y ha sido, digamos, una de los programas económicos más importantes en años, ¿no? Probablemente. Bueno, en verdad la Reserva Federal sí ha implementado varios programas de expansión monetaria. Este es el tercero, digamos. Ujú. Todo apuntando hacia la recuperación Exactamente. y por ello sería el retiro, ¿no? Porque los últimos indicadores de Estados Unidos ya van registrando ciertas mejorías, ¿no? Sí, tanto los indicadores de empleo como de PBI registran una mejoría, sobre todo sostenida, o sea que no es necesariamente dependiente del estímulo monetario, y eso ha llevado a que la Reserva Federal se sienta más cómoda con empezar a retirar el estímulo. Ahora, este es un anuncio, una noticia en verdad mundial, ¿no? ¿Cómo crees que esto impacta en la economía global, ¿no? Porque me imagino que todos han estado muy pendientes de la reunión y de Sí, los anuncios como el de hoy, ¿no? definitivamente es una sorpresa. Bueno, algunos pensaban que podía ocurrir todavía en enero o en marzo, pero ya se esperaba, digamos, que en los próximos meses, en el corto plazo, empezara la reducción. Definitivamente esto va a impactar en las tasas de interés a nivel global, como mencionas, y también en los tipos de cambio. ¿Y esto qué significa, digamos, para países emergentes como el Perú, por ejemplo? Los países emergentes se han beneficiado en los últimos años de esta expansión monetaria. Toda la liquidez que se introducía en la economía, como en los países avanzados habían tasas de interés o tasas de retorno históricamente bajas, los inversionistas han buscado mayores retornos en los países emergentes. Uno por la excesiva liquidez y otro porque las economías emergentes estaban registrando tasas de crecimiento bien importantes, Entre ellas el Perú se benefició de entre eso. ellas el Perú, exactamente. Entonces En, hubo un ingreso importante de capitales en los últimos años, digamos. sí, incluso en principios de año también se vio en el Perú que el tipo de cambio caía, precisamente por la llegada de capitales extranjeros. Es decir, la llegada masiva de dólares, digamos. Exactamente. Y entonces este retiro implica que los inversionistas van a ser más cautelosos, especialmente en las economías emergentes, y van a retirar posiblemente capital de esos países. Ahora, esto ya se venía dando ante los asomos de un retiro, ¿no? Que se venían deslizando en las últimas reuniones. Eh, Uno de ellos fue hace varios meses, que implicó la depreciación de no solo nuestro tipo de cambio, sino en los principales países. Brasil sufrió mucho, India, por ejemplo, y otros países, ¿no? El impacto de ahora hacia el futuro va a ser mucho más fuerte que antes, ¿tú crees? O... No, digamos, el consenso es que va a ser un impacto gradual. Ya, digamos, la gran posibilidad de que empezara ya está preciado, ya está internalizado en los Claro. precios. Ujú. El gran cambio fue en junio, cuando recién se asomó la posibilidad de que iba a empezar. Ahora es un poco más gradual. Vamos a llegar a un escenario de mediano plazo en el que las tasas de interés van a crecer y el tipo de cambio se van a depreciar las monedas, pero va a ser un impacto gradual, digamos. ¿Y cómo afecta esto a las empresas peruanas? Bueno, en el segundo trimestre, por ejemplo, dado en la primera mitad del año, en verdad, dado la alta liquidez que había en los mercados mundiales, muchas empresas peruanas tomaron deuda en dólares, cuando sus ingresos son en soles. La depreciación hizo que muchas empresas registraran pérdidas de tipo de cambio contables muy altas. Incluso en la revista escribimos Un artículo sobre eso, ¿no? Donde exactamente. muchas de las principales empresas
justamente se endeudaban en dólares porque era más barato hacerlo. Era más barato y había bastantes dólares de que Mm. prestarse. Las tasas de interés eran históricamente bajas. Ya. Y bueno, le Claro, salió el tiro por la culata, digamos, exactamente. cuando comenzó a anunciarse la posibilidad de retiro, ¿no? Exactamente. Y ahora que vamos a ver una depreciación, posiblemente también sufran algunas pérdidas, sobre todo las empresas que aún no se han coberturado del riesgo de tipo de cambio. ¿Cómo uno se cobertura? ¿Cómo se protege uno ante la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Bueno, en el mercado financiero hay instrumentos especiales para ese tipo de riesgo, como los forwards o los swaps. Ujú. Y con eso, bueno, eliminan básicamente el riesgo. Ahora, otro tema importante va a ser que el endeudamiento va a cambiar de alguna manera, va a ser impactado por eso, ¿no? ¿De Sí, qué manera y cómo se ha venido dando y cómo crees que se va a dar? definitivamente el endeudamiento va a cambiar. Posiblemente las empresas ahora prefieran endeudarse en soles para evitar precisamente esa volatilidad excesiva Ujú. en el tipo de cambio. Ahora, lo que es importante mencionar es que el comportamiento del tipo de cambio va a depender mucho de cómo actúe el Banco Central, digamos, en el Aquí en el futuro. Perú, digamos. Exactamente. Posiblemente empiece a vender dólares, como ha venido haciendo, cada vez que se acerca A un techo, digamos. digamos, a un nivel X, 2.8 en ese caso. Actualmente tú escribiste recientemente, ¿no? Que lo tiene como una suerte de indicador. Si el dólar sube del 2.8, Claro, actúa, ¿no? exactamente. Bueno, en teoría el BCR busca reducir la volatilidad en el tipo de cambio, pero digamos que en la práctica se ve que cada vez que el dólar se acerca al 2.8 soles, el Banco Central empieza a vender bastante. ¿Y por qué le preocupa esto? Bueno, yo creo que el Banco Central se siente cómodo con ese nivel. Ujú. Incluso el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha indicado que el 2.8 está acorde con los fundamentos de la economía. Ujú. Yo me imagino que por eso intenta, digamos, defender un tipo de cambio. Entonces, lo que haga el BCR, eh, ¿tú crees que cómo va a minorar el efecto de la volatilidad cambiaria producto del retiro monetario, digamos? Definitivamente lo va a minorar. Ahora, hay otro tema que la mayoría de monedas en la región también se han depreciado bastante, incluso más que la peruana, Ujú. más que en el Perú. Eso genera que nuestras exportaciones relativamente pierdan competitividad. Mm. Entonces no creo que el Banco Central digamos, vaya a defender tanto un tipo de cambio a partir de ahora. Yo creo que va a ser un poquito más, Laxo, tal vez. sí, para dejar un poco el tipo de cambio suba de repente a 2.9. ¿Cuánto tiempo crees que duren los efectos del retiro de estímulo monetario? Dependerá mucho de la Fed, me imagino. Sí, la Fed ha sido bien clara en dos cosas. Uno, que el tapering no tiene que ver con las tasas de los fondos federales, Ya. que se van a mantener por lo menos hasta bien entrado el 2015 o 2016. Uno por ese lado. Y el otro lado es que este programa, este tapering, va a ser muy dependiente de la data que va a salir a partir de ahora. Ujú. Si las condiciones económicas en Estados Unidos no muestran que la recuperación económica es fuerte, sólida, posiblemente la Fed esté un poco más precavida a la hora de retirar ese estímulo. Bueno, será un tema que seguiremos cubriendo en Semana Económica porque va a dar mucho que hablar en los próximos meses, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Adiós.